¿Qué es esto? Un Geom, que estaba sorprendido, miró fijamente a Hyun-Jong. Hyun-Jong miró hacia la montaña distante, aparentemente sin palabras. Equilibrio de 6. Como si su mente estuviera enredada, las cosas parecían estar fuera de orden. La técnica del equilibrio de 6 es la lección más fundamental que se enseña en el Monte Hua y fue apoyada durante muchos años. Así como quien empuña una espada por primera vez debe aprender a empuñarla, así como quien aprende a leer debe memorizar primero los caracteres. Todas las artes marciales en el Monte Hua comenzaron con el equilibrio de 6. Pero el tiempo había pasado y las cosas habían cambiado. El Monte Hua ya no estaba en una situación en la que pudieran permitirse enseñar una técnica lenta con un enfoque metódico. Tenían que preparar las cosas más rápido y avanzar rápidamente. ¿No fue por eso que todos juntaron sus cabezas e inventaron el equilibrio verdadero de las 6 espadas? A diferencia del equilibrio de 6, se puede aprender más rápido y es más práctico para los nuevos reclutas. Líder de secta. ¿No hemos llegado todos juntos a la conclusión de que teníamos que movernos más rápido por el Monte Hua? Sí. Pero esto. Hyun-Jong dejó escapar un suspiro. Es por eso que vine aquí para escuchar tu opinión. Como dijiste, fue la voluntad del Monte Hua la que redefinió nuestra base en el equilibrio verdadero de las 6 espadas. Pero las palabras de nuestros antepasados también son importantes, ¿verdad? Un Geom asintió con la cabeza. No fue un consejo dado al azar, sino las palabras de sus antepasados las que les abrieron el camino. Todas las sectas trabajaban duro para seguir el camino marcado por los que vinieron antes. Entonces, ¿cómo podría negar la clara voluntad de quienes construyeron la secta? ¿Qué opinas? ¿Cómo puedo? Enseñas a los niños del Monte Hua. Cuando se trata de su futuro, no puedo dejar de considerar su opinión. No pienses en nada innecesario, simplemente habla desde tu corazón. Anjiamatri respiró hondo. Es difícil. Si seguir la tradición o elegir cambiar era algo que la gente siempre contemplaba. Porque no era una pregunta que tuviera una respuesta correcta. Líder de secta, la razón por la que creamos la técnica equilibrio verdadero de las 6 espadas fue que no teníamos mucho tiempo en el Monte Hua. Cierto. Al final, el método original tomó tiempo. ¿Quién no conocía la superioridad de la técnica original? Sin embargo, el Monte Hua no tuvo tiempo de criar tranquilamente a sus discípulos. En este momento, estaban al borde del colapso, por lo que no podían optar por un método lento. Por eso te pregunto, ¿crees que el Monte Hua tiene futuro ahora? Hyun-Jong frunció el ceño, esta también era una pregunta difícil. Futuro. El Monte Hua acababa de resolver uno de los problemas más horrendos. Aunque era el tema más urgente, todavía quedaban muchos problemas. No hay una respuesta fácil. Por favor, comprenda que no se puede responder con claridad. Líder de secta. Como si hubiera tomado la decisión, un Geom abrió la boca. Entonces, estoy en contra de eso. ¿Cómo? Porque no es fácil. Un Geom suspiró. Aunque las dos técnicas procedían de la misma raíz, seguían siendo diferentes. En primer lugar, los fundamentos que enseñaban eran diferentes. El equilibrio de 6 fue lento y metódico, desarrollando gradualmente la base del individuo avanzando un paso a la vez. Por otro lado, su nueva técnica permitía un rápido avance y rápido crecimiento, pero carecía de estabilidad. Los niños aprenden rápido, estos niños ya han aprendido las artes marciales con sus cuerpos. Será difícil sobreescribir lo que se ha enseñado y volver a enseñarlo desde cero. El no hacerlo correctamente puede tener resultados desastrosos. Por encima de todo, se necesita una parte inferior del cuerpo estable y fuerza para la técnica anterior. Es muy tarde ahora. Un Geom negó con la cabeza. No creo que las palabras de nuestros antepasados estuvieran equivocadas. Si es posible, también me gustaría seguir sus instrucciones. Pero siendo realistas, eso es imposible. ¿Eso es lo que realmente piensas? Sí, líder de secta. ¿Qué dijiste que era necesario para el equilibrio de 6? Una parte inferior del cuerpo estable y fuerza.
Un Geom parpadeó estupefacto cuando Jaehyun-jon volvió la cabeza para observar el entrenamiento de los niños. Cuerpo inferior estable. Fuerza. Su entrenamiento parece haber ido bien, ¿no es así? Él no los entrenó así. Eso. ¿Ese niño lo hizo? Un Geom miró a Chan Miang, que blandía su espada de madera en la espalda. No. No. Esta situación era complicada, pero parecía demasiado irrazonable. Chan Miang no era de una familia de artes marciales, y no había forma de que pudiera haberlo predicho de antemano. Me parece que los niños no tendrían mucha dificultad en volver a aprender sus técnicas, ¿verdad? Bueno, pero los niños podrían confundirse. Un Geom, ¿no es nuestro trabajo manejar el caos y la confusión mientras los guiamos por el camino correcto? Un Geom asintió con la cabeza. ¿Son los niños los que están confundidos, o eres tú? Líder de secta, ¿podrías darme un momento? Quiero preguntarle a uno de los niños. ¿Uno de los niños? No soy yo quien aprenderá la técnica. Para saber realmente cuál es la mejor manera, creo que es mejor preguntar directamente a los niños quién aprenderá las artes marciales. Es una buena idea. La enseñanza es algo que fluye de arriba hacia abajo. Los que recibirían la enseñanza serían los niños. Lo que ellos piensan también es importante. Entonces, Jun-jon. Chan Miang. Antes de que Jaehyun-jon pudiera terminar, un Geom llamó en voz alta a Chan Miang. Chan Miang, que blandía su espada, se estremeció ante la repentina llamada. «Ven aquí». Ante esas palabras, Chan Miang bajó su espada y se acercó a los ancianos. «¿Usted llamó? Tengo algo que preguntarte». «Sí». Anjiamatri exhaló y abrió la boca. «¿Qué crees que es mejor, ir más lento y más alto o más rápido con certeza?» Jaehyun-jon, que escuchaba desde un costado, tenía una expresión de desaprobación. La pregunta era demasiado críptica. No se preguntó de una manera que un niño pudiera entender. Ah. Cierto. Es Chan Miang. Este niño ciertamente tenía un lado único en él, por lo que tal vez podría entenderlo y encontrar una respuesta. Como si estuviera pensando profundamente, Chan Miang frunció el ceño. Luego, cuando sus pensamientos se aclararon, levantó la cabeza y miró a un Geom. Ir más alto es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es el monte Hua. Un Geom miró a Chan Miang con el rostro rígido. Las esquinas de sus ojos se contrajeron como si la respuesta fuera impactante. Porque es el monte Hua. Jujujuju. Un Geom giró lentamente la cabeza y miró a Jaehyun-jon. Jaehyun-jon había cerrado los ojos. No era difícil adivinar lo que estaba pensando, aunque sus pensamientos no podían entenderse del todo solo por su expresión. No importaba si la respuesta era correcta o incorrecta. Lo importante fue que la respuesta salió de la boca de este niño. Cierto. Somos el monte Hua. Lo que perdieron. El orgullo del monte Hua. Fragmentos de ese pasado lejano ahora fluían de la boca del niño más pequeño en el monte Hua. Cualquier otra secta puede elegir lo último, pero no el monte Hua. Para restaurar la gloria del pasado y hacer que el nombre del monte Hua resuene en todo el mundo, no podemos comprometernos con la realidad. Era una respuesta que iba directamente al meollo del asunto. Aunque un Geom hizo una pregunta críptica, Chan Miang respondió mientras revelaba sus intenciones ocultas. Era algo de lo que los adultos deberían avergonzarse por tratar de evitarlo directamente. ¿Quieres decir que no debemos comprometernos porque es el monte Hua? Ya veo. Un Geom asintió. Regresa y entrena. Sí. Cuando Chan Miang volvió, un Geom suspiró. Pero antes de que pudiera hablar, Jaehyun-jon habló. Me avergüenzo. Sí, líder de secta. Escuchar tales palabras de un niño. Jejejeje. Porque es el monte Hua. Porque es el monte Hua. ¿Quién en el monte Hua podría decir algo así en nuestra situación actual? Jaehyun-jon cerró los ojos. Incluso él, el líder de secta del monte Hua, no pudo decir nada. Había dudado en responder cuando se le preguntó sobre el futuro.
Tal vez, podría responder tan inocentemente porque era un niño que no sabía. Pero lo importante era que la respuesta lo había dejado avergonzado. Monte Hua. Monte Hua. Líder de secta. Un geom dijo. Pueden ser las palabras de un niño. Pero un niño es alguien que no puede dejarse llevar por la realidad. Lo sé. Puede ser difícil, pero no quiero quedar por debajo de las expectativas del niño. Hyeon-jong dejó escapar un suspiro. No era un asunto menor. Determinar las técnicas básicas de la secta era vital. Pero aún más importante fue seleccionar la dirección que tomaría el Monte Hua en el futuro. La pequeña conversación creció como una bola de nieve instando a Hyeon-jong a tomar una decisión. Una decisión de qué camino debe seguir el Monte Hua. Escucha, un geom. Sí, líder de secta. En el nombre del Monte Hua, a partir de este momento, la técnica básica del Monte Hua se cambiará a equilibrio de las 6 espadas. Seguiré sus órdenes. Daré una orden oficial en consulta con los ancianos, pero antes de que llegue la orden oficial, quiero que la entiendan y se la transmitan a los niños. Sí. Los ojos de un geom se volvieron agudos. El Monte Hua es el Monte Hua. Ya no puede permanecer como una secta pobre. Si están bajo el nombre del Monte Hua, deberían ser los mejores y aspirar a lo mejor. Incluso si uno está atrapado dentro de un pequeño arroyo, debe esperar el día en que pueda ascender al cielo y convertirse en un dragón. Ese era el deber de aquellos que llevan el nombre del Monte Hua. No solo esa técnica. Debes considerar todas las artes marciales del Monte Hua. Tu papel como jefe de los dormitorios de la Flor del Ciruelo Blanco será más importante que nunca. Sí, líder de secta. Si podemos devolver la bondad que recibimos del Monte Hua, ¿qué más podemos desear? Hyeon-jong sonrió mientras miraba a los niños. Estos niños son el futuro del Monte Hua. Tal vez no en la generación de un geom, pero para cuando estos niños tomen la iniciativa, podrán redimir el nombre del Monte Hua. Por ese ideal, no había nada que Hyeon-jong no haría. Quizás, los ancestros lo miraban desde arriba y le sonreían con orgullo. Claramente. Bastardo patético. Chang Miang, que había regresado a su lugar de entrenamiento, chasqueó la lengua. Parece que dos ancianos ni siquiera pudieron tomar una decisión simple por su cuenta. ¿De verdad tenías que preguntarme eso? ¿Eso? Puse arroz delante de ellos y ahora me preguntan cómo masticarlo. Uf. ¿Por qué estás suspirando de repente? ¿Sabes lo que quiero decir? No. En respuesta a Hogul, Chang Miang frunció el ceño. Necesito pensar. Estos idiotas no pueden hacer nada bien. Decidió dirigirse a Hwaun. Estaba preocupado por cómo estas personas estaban manejando los negocios allí. Si se lo dejaba al líder de secta, Chang Miang estaba seguro de que el Monte Hua moriría con seguridad. Ah. Esta secta nunca regresaría si no fuera por mí. ¿Qué pasa con él, Sayung? Déjalo ser. Esta no es la primera o segunda vez que ha estado así, ¿verdad? Fue un momento que hizo que todos suspiraran al unísono. Después de un largo periodo de penurias, la paz había llegado al Monte Hua. Los problemas financieros que más aquejaban al Monte Hua se resolvieron a través de Chang Miang, y se proporcionaron nuevas artes marciales, lo que permitió que la secta avanzara. Así como llega la primavera cuando pasa el invierno, la vitalidad del Monte Hua florecía como una primavera vibrante, y todos estaban perdidos en una felicidad dichosa, al menos así es como debería ser. Paz mi trasero. El rostro de Chang Miang se contrajo. La escoba que sostenía se dobló como si estuviera rota cuando apretó las manos con fuerza. Paz. Es un caos. Cálculo, esto, espera. Hogul Sayung. Hogul Sayung. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué? Ten cuidado. ¿Todo depende? Depende de los artículos. ¿Un reembolso? Los discípulos de tercera clase del Monte Hua, que vestían túnicas blancas, sudaban profusamente mientras se ocupaban de una afluencia apresurada de clientes.
Mierda, mierda. Era puro caos. Fue bueno que se encontrara el libro de contabilidad y que los negocios regresaran al Monte Hua. Dado que adquirieron 10 nuevos negocios que eran rentables y funcionaban bien, ¿no era lo único que quedaba por hacer simplemente sentarse y ganar dinero? Ese pensamiento ingenuo fue el principio de todos los problemas. Chang Miang ni siquiera había pensado en eso, pero estas personas no tenían experiencia en administrar un negocio adecuado durante casi 100 años. Entonces, surgió una situación incómoda en la que los novatos que nunca ganaron un solo centavo por su cuenta ahora estaban a cargo de administrar 10 negocios. ¿Y el resultado? ¿Cómo se vio? No. Ya dije que me quedé sin ingredientes hace un tiempo. ¿Por qué no vienen más? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué hace ese idiota agarrando a los clientes? Oye. Chang Miang trató de sonreír. Cálmate. Cálmate. Los discípulos del Monte Hua, que no hacían nada en la vida más que entrenar sus cuerpos y espadas, bajaron a Hua UM y sudaban mucho tratando con los clientes. Si los antepasados vieran esta escena, tendrían algunas palabras severas, no, habrían agarrado a los ancianos por el cuello y los habrían arrojado salvajemente. Entre los discípulos estaba Chang Miang. Los clientes, por supuesto, no respondieron bien a su actuación. No. ¿Qué tipo de té es este? El té viene de las hojas. ¿No sabes lo que es el té? ¿Cómo puedes llamar a esto té? ¿Cómo puedes triturar las hojas en la olla? ¿Dónde está el dueño de este lugar? Fue un infierno viviente. Chang Miang suspiró mientras miraba a su alrededor. Bueno, esto era mejor. Los discípulos de tercera clase, que comenzaron a trabajar por primera vez, experimentaron el infierno. No, las personas que estaban aquí para hacer negocios también estaban pasando por un infierno. Un vendedor de seda rompe accidentalmente la tela. Un hombre pide una caña y recibe un pico. Los discípulos de tercera clase, que solo atendían a los clientes, eran suficientes para atormentar el flujo de negocios, y el personal de nivel superior del Monte Hua sintió que estaban perdiendo la cabeza. Aquellos que habían pasado toda su vida en la enseñanza de la montaña ahora carecían del sentido común de cómo funcionaban las cosas fuera del Monte Hua. Tú. ¿Qué estás haciendo? Ponte a trabajar. Cuac. ¡Ay! Sí. Chang Miang pronto comenzó a barrer el pabellón nuevamente. Barrer esto, barrer aquello. Todos los clientes se van a casa de todos modos. En los ojos de Chang Miang, vio a todos los invitados salir corriendo por las puertas pateando y arrojando polvo a su paso. Al ver sus rostros disgustados, como si fuera a pesar de su arduo trabajo, quiso gritar. Aplastarlos por completo. Pero no podía hacer lo que quería porque era el más joven del Monte Hua. Chang Miang simplemente apartó el polvo con la escoba y lentamente cayó hacia atrás. Se destacó Hogul, que estaba ocupado llevando refrescos. Sayung. Él no escuchó. Sayung. Yogu siguió actuando como si no pudiera oír. Oye. Imbécil. ¿Estaban sus oídos tapados? Hogul, bastardo. Sí. El discípulo de tercera clase Hogul, ¿qué? Hogul miró a Chang Miang. Todavía era solo un Sajae y el más joven en eso. Decir tonterías e insultar a un Sayung no sería tolerado. ¿Qué? Hogul miró a su alrededor y luego se acercó a Chang Miang. Sayung. ¿Qué? Hablemos como humanos, sin rangos que nos dividan. He oído que eres el hijo menor de un famoso comerciante. ¿El hijo menor del más grande del continente, o algo así? Continente mi trasero. Solo somos una pequeña familia de comerciantes. Aún así, tienes que ser capaz de ver lo que está pasando y entender. El hijo menor de una familia influyente es un niño problemático inmaduro, pero en secreto alberga un talento de otro mundo que espera ser utilizado, ¿no es así como suele ser? ¿De qué diablos estás hablando? Hogul respiró hondo. No podía entender lo que Chang Miang estaba tratando de decir. Verás. Chang Miang señaló la escena del caos. ¿Cómo diablos sucedió esto?
Hogul suspiró y dijo: ¿Recuerdas a las personas que solían estar a cargo de este lugar? Sí. Resulta que tenían bastante buena reputación. A medida que esas personas se mudaron o renunciaron, muchos de sus empleados renunciaron con ellos. ¿Reputación? Esos bastardos estafadores parecían populares entre sus empleados. ¿Reputación? ¿Qué clase de mierda de perro es eso, Sayun? Para ser precisos, parece que fueron demasiado minuciosos con sus relaciones y vínculos. La mayoría de los empleados que trabajaban para ellos eran parientes o miembros de su familia, por lo que renunciaron de inmediato. Mierda. ¿Es esta la desventaja de una empresa familiar? Por eso los gerentes profesionales, no, olvídalo. Entonces, este es un problema de los empleados, ¿verdad? Eso es solo lo primero. ¿Tenemos más? Yogu frunció el ceño sutilmente y luego miró a su alrededor, confirmando que no había nadie escuchando, dijo. Como puedes ver, el mayor problema es que los adultos del Monte Hua no tienen la capacidad de administrar estos negocios. ¿Es eso un problema? Aquellos que viven sin estudiar y aquellos que dedican su vida a las artes marciales tienden a tener dificultades para ganarse la vida. No es tan fácil como la gente quiere que sea. Si fuera fácil ganar dinero, todos serían ricos. Sí, eso es correcto. Chang Mian respiró hondo. Entonces, ¿ahora el Monte Hua es incapaz de administrar estos negocios? Eso es un poco exagerado, pero es como atar una perla alrededor del cuello de un cerdo. No esperaba que fuera tan malo. Fue cuando se escuchó una voz fuerte. No. Pedite puer. ¿Por qué me traes esto? No es eso lo que es. Esto es Teolong. Sayung. Ya estoy en un montón de problemas, ¿quieres que me muera? ¿Cómo puedes cambiarlo de repente? ¿Por qué estás levantando la voz? Como si alguna vez hubiera tenido que lidiar con un té tan caro. Obviamente no sabría nada al respecto. ¿Quién aquí habría tenido la oportunidad de beberlo? Chang Mian negó con la cabeza. La gente se peleaba simplemente por el cambio de las hojas de té. Mira. Yogu chasqueó la lengua. Tienes que elegir un buen producto, luego necesitas tener buenos materiales para hacer el producto. Si sus materiales son demasiado caros, el costo puede exceder las devoluciones, y si elige usar materiales baratos, sus clientes no confiarán en el producto. ¿Y si empezamos a aprender el negocio ahora? ¿Te gustaría enseñar artes marciales a un viejo de 40 años, sin experiencia? No en absoluto. Hogul negó con la cabeza y continuó. Sinceramente, creo que si sigue así, estaremos arruinados en menos de medio año. No sé cómo era el antiguo Monte Hua, pero el actual Monte Hua no tiene la capacidad de operar estos negocios. Pero, aprenderlo no haría una diferencia. Hogul miró a Chang Mian con el rostro en blanco. Chang Mian. Mira, ¿conoces las características de nuestros negocios actuales? Oh. Se trata de traer cosas y venderlas. Bien. Seda, tela, metales, té, etc., todos ellos requieren materiales para que puedan convertirse en un producto para vender. ¿Sabes a dónde voy con esto? Si pudiera resolver eso, ¿no sería rico? Se dice que cada material elegido puede influir en la prosperidad de un negocio. Considere eso. Entonces, si un discípulo ingenuo, que no sabe nada del mundo ni del dinero, trata de comprar la materia prima a un mayorista, ¿qué crees que sucedería? Sería estafado. No solo eso. También chuparían sus huesos hasta dejarlo seco. Olvídalo. Esto estaba destinado a fallar desde el principio. Chang Mian volvió la cabeza, miró al cielo lejano y sonrió. Sayun. Solo ahora se dio cuenta de la grandeza de su Sayun. Todos estos negocios operaron sin esfuerzo con él a cargo. Maldita sea. Prefiero morir que sufrir. Pensó Chang Mian. Entonces, ¿cuál es la solución? Hogul miró a Chang Mian. ¿Por qué me estás preguntando? Sayun es hijo de una familia de comerciantes. Debe haber alguna solución, ¿verdad? Idiota.
Si hubiera uno, estaría sentado así. Si tuviera la capacidad de hacerlo, no estaría en el Monte Hua en absoluto. Ya habría heredado el negocio familiar y habría hecho una fortuna. ¿Esta situación es tan grave? No hay solución. Hogul tenía una sonrisa amarga. Al menos, habría tratado de contactar a mi casa. Pero está demasiado lejos y no creo que mi hogar pueda permitirse esto. Para ejecutar sin problemas una operación como esta, necesitaríamos un gigante, conocedor de todo tipo de bienes. Pero no hay nadie así en el Monte Hua. Solía haber uno. Su Sayung. ¿Pero ahora? Hogul habló con una sonrisa irónica. Si el anciano Wang estuviera bien, no tendríamos que preocuparnos por esto. ¿Anciano Wang? Sí, anciano Wang. Chang Miang inclinó la cabeza. Ahora que lo pienso, este hombre llamado anciano Wang es mencionado con frecuencia. ¿Quién es él? Un coloso. ¿Coloso? Hogul asintió con la cabeza. Es uno de los comerciantes con base en Shaanxi. Maneja cosas de Yunnan y del oeste también. Pero, ¿qué tiene que ver esa persona con el Monte Hua? Ha apoyado al Monte Hua durante mucho tiempo. Es una historia famosa. Gracias a él, el Monte Hua no fue completamente destruido y pudo mantenerse a flote. No lo veo aquí. Bien. No lo sé pero. Hogul se encogió de hombros. Escuché que apoyó no solo al Monte Hua, sino también a muchos otros lugares. De todos modos, si fuera él, no habría ningún problema. Podríamos haber pedido consejo y obtenido mucha ayuda. Entonces, solo tenemos que pedirle ayuda. No. El anciano Wang ha estado enfermo durante un año. Incluso hay un rumor de que está en coma. Entonces. Chang Miang. ¿Dónde está Chang Miang? Chang Miang levantó la cabeza hacia la voz que lo estaba buscando. Aquí. Una cara familiar apareció en la mirada de Chang Miang. Ahí tienes. Unam se acercó a Chang Miang con una mirada urgente en su rostro. Sasuk, te saludo. Hogul y Chang Miang inclinaron la cabeza y ofrecieron saludos. Sí. Unam asintió levemente con la cabeza y luego miró a Chang Miang. Chang Miang. Sí, Sasuk. Creo que deberías dirigirte a nuestra montaña principal. ¿Nuestra montaña principal? ¿Al Monte Hua? No, ¿cree que ir al Monte Hua es tan fácil? ¿Sobre qué tipo de mandado está preguntando? Incluso los pájaros podrían morir ascendiendo al Monte Hua. ¿A dónde fueron sus conciencias? ¿Al Monte Hua? Sí. Chang Miang volvió la cabeza hacia un lado con una cara hosca. Yogu rápidamente evitó su mirada. No, hay tantos Ayuns vigorosos y fuertes, ¿por qué yo? ¿No eres el más joven? Porque soy el más joven, mis piernas son delgadas y mi juego de pies es débil. Tampoco estás haciendo nada aquí. No le gustaba trabajar, así que decidió limpiar este lugar. ¿Quién hubiera sabido que sería contraproducente de esta manera? Chang Miang suspiró profundamente. Ahora se convirtió en un chico de los recados. ¿Cómo terminó así el santo de la espada de la flor de ciruelo Chang Miang? Entonces, ¿cuál es el recado? Necesitas entregar una carta al líder de secta. Lo siento. ¿Una carta? Quería preguntar más, pero cuestionar a un Sasuke y preocuparse por cada detalle no era educado. Lastimaría su orgullo si alguien joven, como Chang Miang, los cuestiona. Sí. Voy a ir. Bien. Normalmente, estaría bien esperar hasta que alguien regrese y dejar que lo entreguen, pero los negocios aquí son bastante caóticos y es un asunto bastante urgente. Espero que entiendas. Mierda. Tiene una personalidad tan buena. Chang Miang les habría arrancado el hocico si hubiera sido un discípulo de tercera clase el que emitió esta solicitud. Unam sacó una carta y se la dio a Chang Miang. Este es el indicado. Sí. Además, Unam amablemente explicó de qué se trataba la carta, en caso de que Chang Miang tuviera curiosidad al respecto.
Esta es una carta del gremio de comerciantes de Euna, así que trátalo con respeto. Euna. Hogul explicó en voz baja. Esa es la asociación de comerciantes de la que el anciano Wang es miembro. Chang Miang se sorprendió. Unam continuó explicando mientras ignoraba la sorpresa de Chang Miang. Esta carta fue enviada al líder de secta debido a una emergencia. Estaba en Huaun, así que pude interceptarlo temprano. De lo contrario, tomaría otros 2 días para que sea entregado junto con los demás bienes al monte Hua. Entonces, tendrás que tomar esto y entregárselo al líder de secta de inmediato. Sí, lo entiendo. Es urgente, así que no te demores y vete de inmediato. Sí. Hogul, que vio a Chang Miang tomar la carta en sus manos, sin darse cuenta extendió su brazo mientras Chang Miang se alejaba corriendo hacia la montaña. Eso. Entonces, murmuró con ojos ansiosos. ¿No podríamos enviar a nadie más que a él con eso? ¿Dijiste algo? Nada en absoluto. Sasuke. Hogul dijo rápidamente. Pero sus ojos no dejaron la espalda de Chang Miang. Probablemente me estoy sintiendo demasiado sensible. Pero las premoniciones ominosas rara vez se equivocaban. Chang Miang, que estaba escalando el monte Hua, tomó la carta en sus manos. Entonces, esta es una carta del anciano Wang de los grandes comerciantes de Euna, ¿verdad? No, ya que el anciano Wang está luchando contra una enfermedad en su lecho de muerte, esta debe ser una carta de sus subordinados. ¿De verdad? Chang Miang suspiró. Moralmente, no es correcto que un taoísta abra cartas destinadas a otras personas y curiosee en sus asuntos privados, pero ¿no está dirigida esta carta al monte Hua, donde abundan los taoístas? Ya sea el líder de secta o un discípulo, debería estar bien para mí mirar dentro ya que todos somos familia en el monte Hua, ¿no es así, Sayong? ¿Qué mierda estás vomitando? Sin embargo, mi Sayong está muerto, así que no importa. Chang Miang siempre tocaba las cosas de los demás. Con los negocios del monte Hua como estaban, parecía que seguirían siendo un desastre a menos que el anciano Wang intervenga para ayudar a que las cosas sean más fáciles. Pero con esta situación, ¿hubo algún tipo de emergencia en el gremio? Algo debe haberle pasado al anciano Wang. Sin embargo, ¿cómo podría estar seguro si no mira dentro? Chang Miang miró de cerca la carta. Una inscripción en la superficie decía claramente, solo para los ojos del líder de la secta del Gran Monte Hua. Entonces, dicen que nadie más que el líder de la secta debería abrirlo. Está bien. Está bien. Para ser honesto, incluso si el líder de secta estuviera aquí, me habría dicho lo que dice de todos modos. Si otras personas estuvieran alrededor para escucharlo, se habrían tirado de los cabellos gritándole. Desafortunadamente, no había nadie alrededor. Vamos a ver. Una carta sellada de forma segura con un sello de cera. No importaba cuán cuidadosamente se rompiera, las marcas estaban destinadas a verse. Pero no fue muy difícil para Chang Miang, quien tenía mucha experiencia asaltando la propiedad de otras personas. Bueno, eso es algo bueno. Sis. Un i agudo surgió de las yemas de los dedos de Chang Miang y separó con precisión los límites entre el papel y la cera. Luego, como si nunca hubiera sido encerado desde el principio, solo quedó un sobre completo. Chang Miang abrió el sobre, sacó la carta que había dentro y comenzó a leerla. Vamos a ver. Chang Miang cruzó las piernas y examinó el contenido. El rostro de Chang Miang se distorsionó. Chang Miang reprimió el impulso de aplastar la carta, en vez de eso la dobló cuidadosamente y la metió de nuevo en el sobre con manos temblorosas. Tomó un respiro profundo. Después de respirar profundamente varias veces, calmó su mente enfurecida. ¿No es esta la maldita flor demoníaca? Flor demoníaca. Literalmente, la flor demoníaca. Chang Miang apretó los dientes. No hay forma de que los médicos comunes puedan curar esto. Porque estos eran los síntomas de esa flor. En la superficie, los síntomas eran similares a los de una intoxicación grave. Por lo tanto,
La gente pasaría su tiempo buscando un antídoto. Sin embargo, la flor demoníaca era un veneno que ocurría cuando se usaba una técnica particular de la secta demoníaca. La razón por la que Chan Miang no podía estar tranquilo era simple. Bastardos del demonio celestial. Esos bastardos, que pensó que habían sido erradicados, estaban vivos y trabajando detrás de escena. No. 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 Chan Miang se abofeteó las mejillas para calmarse. El que maté fue al demonio celestial. No maté a todos los bastardos demoníacos. Era natural que los restos de la secta demoníaca estuvieran vivos. ¿No dijeron que los restos de la secta demoníaca se habían precipitado hacia el monte Hua después de que mataron a su demonio celestial? Debe haber habido algunos que sobrevivieron a la guerra y crecieron. Habría habido aún más escondidos en las 100.000 montañas. No es de extrañar que todavía estén alrededor. El problema no era que estuvieran vivos sino que tramaban algo. Un fuego ardiente se encendió dentro de los ojos de Chan Miang. No lo entiendo, ¿todavía guardan rencor contra el monte Hua? ¿Por qué todo lo que hacen daña el monte Hua? Había tanta gente en este mundo, sin embargo, ¿por qué tenían que tocar al anciano Wang? ¡Ay! Me duele la cabeza. Chan Miang respiró hondo. No se podía hacer nada más. Tendría que ir y verlo por sí mismo. No era posible decir con certeza en base a lo que estaba escrito. Chan Miang tendría que verlo con sus propios ojos. Es más. Recompensa. Una gran recompensa. Al final de la carta, lo que estaba escrito brilló en los ojos de Chan Miang. Según Hogul, solo los mejores de los mejores podían unirse al gremio Euna, y el anciano Wang era famoso incluso en el gremio. Una gran recompensa de un lugar así, ni siquiera podía imaginar cuánto terminaría siendo. No puedo perderme esto. El corazón de Chan Miang dio un vuelco. Habían pasado casi 100 años, por lo que no muchos sabrían de la flor demoníaca. Si no hubieran hecho la guerra hace 100 años, ni siquiera Chan Miang lo sabría. No había forma de que pudieran imaginar que estos síntomas provenían de una técnica demoníaca. Cualquiera que pudiera reconocer estos síntomas murió en manos del demonio celestial y los otros discípulos de la secta del demonio celestial el día que murió Chan Miang. Pero el mundo no lo sabe. Los que sobrevivieron a ese fatídico día podrían saberlo. Si estuvieran vivos, habrían sido líderes de una secta. Pero no parecía que hubiera sobrevivientes. Pero si hubieran sobrevivido, ¿habrían transmitido el conocimiento? ¿Qué pasa si uno de los otros que reciben esta carta realmente tiene una cura? Debo haberlo perdido. Ni siquiera puedo imaginarlo. Los ojos de Chan Miang brillaron de emoción. ¿Quién podría intentar arrebatarle una de las oportunidades a Chan Miang? ¿Estaba realmente apuntando descaradamente a los pacientes? Pero esto era dinero, no, Chan Miang debe resolver la enfermedad de este moribundo por el bien de la moralidad. Estoy ocupado. Chan Miang agarró la carta y volvió a colocarle el sello. Luego derretimos un poco la cera para fijarla y pasamos a la parte superior. Vamos a darles esto primero. De esa manera, incluso si Chan Miang resolviera la situación, el líder de secta tendría alguna comprensión de la situación actual. Hyun Jong parecía tener vínculos estrechos con el gremio. La carta decía así. Líder de secta. El largo invierno ha terminado y la primavera está llegando. Para cuando esto llegue, las flores de ciruelo de la primavera estarán en plena floración, incluso donde reside el líder de secta. La hermosa vista del monte Hua, que visité con mi padre, todavía está grabada en mis recuerdos. Tengo muchas ganas de volver a visitarlo alguna vez, pero es una pena que las circunstancias no me lo permitan. Desafortunadamente, me avergüenza escribirle de esta manera con la esperanza de una solicitud. Me comunico con usted porque la condición de mi padre sigue empeorando con el paso de cada día. Como sabe, mi padre ha estado en cama desde el año pasado porque su salud comenzó a fallar. Teniendo en cuenta su edad, es comprensible. Pero extrañamente, en los últimos días, comenzaron a aparecer otros síntomas en lugar de los signos habituales de la vejez. El padre está actualmente inconsciente y no puede moverse. Su cuerpo está teñido de rojo,
y una luz negra o algo siniestro circula por su frente mientras su corazón late erráticamente. Nosotros, el gremio EUNA, invitamos a varias personas a verificar la condición de mi padre, pero nadie hizo un diagnóstico adecuado. Entonces, como si me estuviera agarrando a un clavo ardiendo, estoy tratando de encontrar alguna pista sobre esta enfermedad enviando estas cartas a cualquier persona que sepa que es capaz. Si sabe algo sobre los síntomas de mi padre, le agradeceríamos que nos contactara de alguna manera. Prometo dar una gran recompensa en nombre del gremio EUNA a aquellos que brinden información que ayude a mejorar la salud de mi padre. Esperamos su respuesta. Wang Hongji, el joven maestro del gremio EUNA. Quack. Ya no puedo hacer esto. Los discípulos de tercera clase gimieron y atravesaron la puerta del monte Hua. Les era imposible hacer negocios en Huaun. Estos taoístas necesitaban alcanzar la paz a través de la meditación, no podían relacionarse con los obsesionados con la mundanalidad y los deseos fugaces. Todo está bien, pero era comprensible. También entendieron lo importante que era el dinero y lo difícil que era ganarlo. Hasta hace poco, ¿no se vieron obligados a soportar sobreviviendo solo con gachas debido a la escasez de dinero? Incluso si fueran taoístas, era imposible vivir solo de la corteza de los árboles y del cultivo. Ya fuera una montaña, un campo o una ciudad, la gente necesitaba dinero. Entonces, no tenían quejas allí. El problema era: no podemos conseguir un dormitorio en Huaun. ¿Qué tipo de tratamiento es este? Si tenemos que subir y bajar el monte Hua todos los días y noches, realmente podría morir. Sayung. Jun-Yon cerró los ojos con fuerza. Por lo general, les habría gritado a los niños que dejaran de lloriquear, pero no dijo nada porque incluso él estaba sin aliento ahora. Piensa en esto como un entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento? Si no, ve a Sasuke directamente y pregúntale. Todos se callaron inmediatamente ante eso. No fue porque tuvieran miedo. Fue porque su sufrimiento fue insignificante en comparación con las dificultades de sus mayores. Solo lo hicieron hoy, pero los mayores habían estado subiendo y bajando la montaña todos los días para los negocios. Sayung. No tengo tiempo para entrenar estos días. Estamos aquí para aprender artes marciales, no para hacer negocios. Si iba a ser así, preferiría haberme quedado en casa y no haberme unido al monte Hua en absoluto. Jun-Yon suspiró mientras los gemidos continuaban. Sé lo que estás tratando de decir. Pero las cosas no siempre funcionan como uno quiere, ¿verdad? Así es como es, así que aguanta por ahora. Sí, Sayung. Bien. Aún así, todos asintieron con la cabeza. Jun-Yon suspiró una vez más en secreto. Eso es lo que dije, pero ¿cuándo mejorará esta situación? No podía imaginar. No, no era que no pudiera. A los ojos de Jun-Yon, las cosas no mejorarían, más bien, empeorarían. Afortunadamente, los comerciantes que se pusieron del lado del monte Hua acudieron en su ayuda. De lo contrario, ya habrían experimentado pérdidas dramáticas. Para que las cosas mejoren, el camino hacia la mejora debe ser visible. Pero Jun-Yon solo podía ver cosas malas. El líder de secta debe tener un plan. Mientras Jun-Yon continuaba con sus pensamientos, se estremeció. Estoy preocupado por el monte Hua. Hasta hace poco, rara vez era así. Aunque era uno de los discípulos de tercera clase, apenas se preocupaba por el monte Hua. Fue porque siempre había pensado que incluso si el monte Hua colapsara, simplemente podría ir a otro lado. Pero antes de darse cuenta, se había preocupado seriamente por ello. Todo esto era parte del cambio que ocurrió después de que él apareció. Sayung. Jun-Yon cerró los ojos con fuerza. Todo ha ido cambiando para mejor, pero ¿por qué ese tipo se vuelve más y más inmaduro cada día? Jun-Yon miró a Hogul, que corría hacia él. Sayung. Sayung. Estamos en problemas. Cálmate. Eres un taoísta, así que no te apresures y... Chang-Mian. Chang-Mian. En el momento en que ese nombre salió de la boca de Hogul, el rostro de Jun-Yon se puso pálido.
Fue realmente sorprendente cómo un hombre fue suficiente para sacudir a otro hasta la médula. No. Necesitas ver esto. Apúrate. Cuando Hogul comenzó a correr adelante, Jun-Jong lo siguió sin decir una palabra. ¿Qué está haciendo esta vez? Jun-Jong no tuvo tiempo de pensar. Corrió con todas sus fuerzas y siguió a Hogul a los dormitorios, corriendo rápidamente a la habitación de Chang Miang. Aquí no. Una habitación vacía. ¿Está fuera? No, no es eso. Mira esto. ¿Esto? Jun-Jong entrecerró los ojos y miró hacia donde apuntaba Hogul. Una hoja de papel. Se dejó una hoja de papel sobre la cama con un mensaje escrito. Surgió algo, así que estaré fuera en el trabajo durante unos días. Pueden manejarlo. Además, si se saltan el entrenamiento, les doblaré la columna hacia atrás, así que ni se les ocurra saltarse el entrenamiento. Este bastardo loco. La mano de Jun-Jong tembló. ¿Qué? ¿Unos pocos días? ¿Ese loco pensó que podía correr por donde quisiera? ¿Qué hacemos, Sa-Jung? Jun-Jong suspiró. Primero, debemos asegurarnos de que los demás permanezcan en silencio sobre esto. Pero si lo atrapan, incluso si vamos y les decimos, no cambiará nada. Dijo que regresará en unos días, por lo que debemos tratar de ocultar su ausencia hasta entonces. A menos que fuera lo mismo que hoy, cuando alguien vino a buscarlo específicamente, nadie se daría cuenta si Chang Miang desapareciera por un corto tiempo. ¿Qué pasará si nos atrapan? ¿Estás preocupado por eso? Sí, ¿no estás preocupado por eso? ¿Estoy preocupado por algo más que eso? ¿Qué? Jun-Jong suspiró y habló. Me preocupa cuántos días se irá y qué nuevo lío va a causar esta vez. Hogul, sin palabras, estuvo de acuerdo en su mente. Wak, necesito tomar un respiro. Chang Miang se sentó en el tronco de un árbol a su lado para recuperar el aliento. Corrió una gran distancia directamente desde el monte Hua sin descansar y sin aliento. Parecía que iba a morir. ¡Ay! ¿Qué tan lejos he caído de mi mejor momento? Podía saltar de una montaña a otra en un solo paso. Incluso podía saltar de un lado a otro de un río en 2 saltos. Si hubiera sido él en el pasado, habría tomado menos de 2 horas llegar a la ciudad Xi'an desde el monte Hua. Habría sido como dar un paseo tranquilo. Sin embargo, Chang Miang no pudo hacerlo en su nivel actual, por lo que tuvo que correr como un perro loco, sudando hasta que le dolía el cuerpo. ¡Oh, Dios! Si pudiera tomar solo un vaso de agua fría, valdría la pena haber revivido. Cada vez que esto sucedía, pensaba en el pasado. Tomando una respiración profunda, Chang Miang levantó la cabeza y miró a Xi'an. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí. Aunque Huaun se desarrolló bastante, no se podía comparar con la ciudad Xi'an. Xi'an era la ciudad más grande cerca del monte Hua. Como resultado, cada vez que había necesidad de visitar una gran ciudad, el primer lugar que cualquiera consideraría sería Xi'an. Chang Miang, sintiéndose vivo y descansado, se puso de pie mientras recordaba. Muchas cosas solían pasar aquí. Normalmente, los discípulos del monte Hua no vendrían aquí. La razón era sencilla. La facción más cercana a esta ciudad era en realidad la secta del Borde del Sur. La montaña del Borde del Sur, hogar de la secta del Borde del Sur, estaba a solo unos kilómetros de aquí. Entonces, sus discípulos a menudo venían aquí cuando estaban aburridos. ¿Qué pasaría si los discípulos del monte Hua y el Borde del Sur se encontraran? Uno de los dos sería destruido. El Borde del Sur y el monte Hua no estaban en buenos términos. No era suficiente decir que simplemente no estaban en buenos términos. Simplemente no podían soportar estar cerca el uno del otro, estaban más cerca de ser enemigos. ¿Por qué tenemos una relación tan mala? Hay que preguntarlo al revés, ¿qué razón tenemos para llevarnos bien? Como las naciones vecinas no tenían buenas relaciones, a las grandes sectas nunca les gustó llevarse bien con sus vecinos. Primero, siempre había disputas fronterizas e intereses que disputar. Sin mencionar una competencia constante para reclutar discípulos locales con talento.
Sobre todo, cuando se les pregunta quién es más poderoso, las espadas se desenvainan y empuñan antes de que la pregunta termine de escapar de sus labios. Era una cuestión de orgullo. Además, tanto el Monte Hua como el Borde del Sur eran de la misma provincia, e incluso tenían el mismo tipo de enseñanza, que se centraba en el manejo de la espada. Jaja. Los antepasados deben haber tenido personalidades similares. Tal vez pensaron que si establecían sus clanes cerca unos de otros, sus descendientes se llevarían bien. Bueno, eso puede ser lo que pensaron, pero los sucesores llegaron a considerarse enemigos. Como resultado, el Monte Hua no tuvo más remedio que llevarse bien de mala gana con la secta del Borde del Sur. Al menos, hasta que apareció Chang Miang. Como todos saben, Chang Miang tenía bastante temperamento y era más que un poco rebelde. Cuanto más intentaba detenerlo su Sayung, más quería venir a Xi'an. ¿Hubo disputas? Por supuesto. Les pegó mucho. Chang Miang no era tan patán como para visitar la ciudad solo para buscar pelea. En ese momento, solo se enfocó en comer un trozo más de carne y beber un vaso más de alcohol. No podía disfrutar y darse el gusto de beber y bailar dentro del Monte Hua debido a que los ojos vigilantes de su siempre presente Sayung lo mantenían atado. Pero, podría evitar las molestias de su Sayung escondiéndose en la ciudad. Sin embargo, esos tontos del Borde del Sur parecían disfrutar peleando en lugar de beber y bailar. Después de ser golpeado por Chang Miang una o dos veces, cada vez que se enteraban de que Chang Miang estaba en la ciudad, corrían tras él. Chang Miang también reconoció la tenacidad de la secta del Borde del Sur. Independientemente de cuántas veces fueran golpeados hasta convertirlos en pulpa, siempre regresaban, persiguiendo a Chang Miang en números cada vez mayores cada vez que mostraba su rostro. Incluso cuando el Monte Hua estaba en medio del colapso, ¿no estaban todavía tratando de arrastrar el Monte Hua hacia abajo tenazmente? Entonces, Chang Miang miró su ropa. No podía quitarse el uniforme porque tenía prisa. Destacaba el símbolo de la flor de ciruelo bordado en el pecho. ¿Debe cambiarse de ropa? Chang Miang estaba un poco preocupado. Lo que sea. Dudaba que se encontraría con esos malditos bastardos en esta amplia ciudad. No es como si lo estuvieran buscando como lo hicieron en el pasado. No es como si algo fuera a pasar. Una vez que llegara al gremio Euna, no tendría que preocuparse por este tipo de cosas. Y luego puedo obtener mi dinero. Con una sonrisa siniestra, Chang Miang cruzó hacia Xi'an. Completamente inconsciente de la tormenta que estaba a punto de crear. Wang Hongyi no pudo contener su decepción. Entonces, ¿estás diciendo que no se puede evitar? Wang Moonyak era el líder prominente del gremio de comerciantes Euna y el padre de Wang Hongyi. Con cada día que pasaba, la salud de Wang Moonyak continuaba deteriorándose. Hasta hace poco, al menos estaba consciente, pero hace un par de días, dejó de despertarse a medida que aumentaba la gravedad de sus síntomas. Un hombre inconsciente ni siquiera podía comer alimentos para nutrir su cuerpo. Si esto continuaba, estaba claro que su respiración terminaría en unos pocos días. A toda prisa, Wang Hongyi había invitado a personas influyentes de todo el mundo. Ahora incluso había comenzado a buscar ayuda de destacados taoístas, con quienes tenía una relación, pero aún no había recibido una sola respuesta. Hoy, tuvo un rayo de esperanza cuando se le acercó una figura de la familia Sichuan Tang, que se jactaba de su conocimiento sobre venenos. Sin embargo, lo que sucedió dejó a Wang Hongyi revolcándose en la decepción. Es difícil. Como era de esperar, Wang Hongyi suspiró ante el comentario negativo que escuchó. ¿Estás diciendo que incluso la secta conocida como el Maestro de los Venenos no puede ayudar a mi padre? Es cierto que nos enorgullecemos de ser los principales expertos en venenos de este mundo. Podemos ayudar en asuntos relacionados con cualquier veneno. Pero, la enfermedad de tu padre no es causada por veneno. Wang Hongyi entrecerró los ojos ante esta declaración. Incluso después de ver estos síntomas, ¿estás diciendo eso? Tang Miang, el anciano de la secta Tang, negó con la cabeza. Aunque los síntomas son similares, esto no ha sido por veneno. Parece haber una causa fundamentalmente diferente.
Uf. La tez de Wang Hongji se oscureció hasta el punto en que no podía oscurecerse mucho más. A pesar de que invitó a las mejores y más influyentes personas en sus campos y ejerció su poder financiero para prometer la mayor compensación posible, todavía no pudo encontrar a alguien que curara la enfermedad de su padre. ¿Está seguro de que esto no es simplemente que su edad lo alcance? Estos síntomas no son naturales. Entonces, ¿qué demonios está pasando? Tang Miang bajó ligeramente la mirada, visiblemente preocupado. Al ver eso, Wang Hongji suspiró. Lo siento. Sé que hiciste lo mejor que pudiste, solo estoy un poco frustrado. Lamento no poder ayudar. Para nada. Perdóname por no despedirte. Tang Miang se levantó y salió con una expresión amarga. ¿Qué se supone que haga? Wang Hongji sostuvo su cabeza mientras murmuraba. La enfermedad de su padre empeoraba día a día. ¿Cómo podría detener esto? A pesar de tener tanto dinero, ¿no pudo hacer nada por su padre? ¿Qué pecado cometió mi padre para que esto sucediera? Wang Munyak había dedicado su vida a ayudar a los pobres. Sabía que la voluntad del cielo no se ejecuta necesariamente como retribución, pero ¿no era esto demasiado duro? Morir después de sufrir una enfermedad desconocida durante más de un año. De repente, llamaron a la puerta. ¿Puedo pasar? Ah, sí. Mayor. La puerta se abrió y entró un hombre. Era un hombre de cabello blanco con un impresionante uniforme blanco. Acabo de ver irse al anciano Tang Miang. Sí. Joven maestro, me da vergüenza seguir diciendo lo mismo, pero ahora es el momento de admitirlo. La única forma de salvar al anciano Wang es a través del ritual taoísta. El rostro de Wang Hongji se puso sombrío al escuchar lo que se dijo. Entiendo lo que dice el anciano, pero no quiero confiar en eso todavía. Joven maestro. ¿No te lo dije? Los síntomas del anciano son porque fue contra la corriente. Recolectó demasiado y negativo y torció su base. Si puede tomar la decisión de dejarnos manejarlo, podría haber una posibilidad. Wang Hongji volvió la cabeza y miró al hombre. El hombre continuó con indiferencia como si la mirada que lo atravesaba no fuera una carga en absoluto. No es común que el líder de la gran secta del borde del sur ofrezca ayuda personalmente. Este privilegio solo se le otorga a usted porque él es el anciano Wang del gremio de comerciantes Euna. El tiempo se está acabando. Por favor, no hagas nada de lo que te arrepientas. Deseo esperar más tiempo. Es inútil. El hombre chasqueó la lengua. Era como si considerara patéticas las acciones de Wang Hongji. Wang Hongji se mordió el labio inferior. La razón por la que ignoró los comentarios groseros de este hombre era simple. Este hombre aquí era un anciano de la secta del borde del sur, Kim Ok-seun. La secta del borde del sur ha sido famosa como una de las 10 grandes sectas durante mucho tiempo, y en los últimos años, su nombre se ha disparado a alturas aún mayores en todo el mundo. No estaba seguro acerca de esta generación, pero Wang Hongji estaba seguro de que esta secta ocuparía el pico más alto en la cima del mundo en las próximas generaciones. Además, Xi'an era un lugar que había estado bajo la influencia de la secta del borde del sur desde la antigüedad. Con un anciano de tal secta ofreciéndose para ayudarlos, Wang Hongji no podía darse el lujo de romper sus lazos y no tuvo más remedio que negarse cortésmente. Probablemente pedirían una fortuna a cambio. Dar dinero no era el problema. Si realmente podían salvar a su padre, estaba dispuesto a renunciar a todas sus posesiones. Sin embargo, si tuvieran la confianza para salvar a su padre, no habrían pedido el pago por adelantado, sino que lo pedirían más tarde después de salvarlo verdaderamente. Habiendo vivido su vida con su padre como comerciante, Wang Hongji sabía a qué apuntaría la otra parte en esta situación. Todavía no hemos recibido respuestas a las cartas que envié. Tomaré una decisión después de recibir las respuestas. Esto es realmente frustrante. ¿Cómo podrían curar esta enfermedad cuando todos esos médicos y curanderos que ya invitaste fallaron? ¿No escuchaste una palabra de lo que dijo el anciano de la secta Tang? Los ojos de Wang Hongji se contrajeron. Este hombre habló como si hubiera escuchado la conversación entre Wang Hongji y Tang Miang.
Puede que no se haya dado cuenta, pero este hombre no admitió haberlos escuchado a escondidas. Desvergonzado. Wang Hongji suspiró profundamente. Desafortunadamente, le faltaba la confianza y la fuerza hasta el punto de que ahora, si la condición de Wang Moon-jak se deteriora aún más, su papel en el gremio EUNA se reduciría. Entonces, sería necesario mantener una relación con la secta del Borde del Sur, que tenía una gran influencia dentro de la ciudad. Incluso si eso significaba que tendría que usar mucho dinero. Pido un poco más de tiempo. No es que me falte fe en la secta del Borde del Sur. Es porque, como hijo, espero hacer algo más por mi padre. No queda mucho tiempo. Si muere, no debes olvidar que fue el resultado de la vana obsesión del joven maestro. Wang Hongji apretó el puño. Lo tendré en mente. Fue cuando. Joven maestro. Una voz urgente vino desde afuera. ¿Qué está sucediendo? Monte Hua. Ha venido un hombre del Monte Hua. ¿Monte Hua? Sí. Desde el Monte Hua. Los ojos de Wang Hongji temblaron. Envió una carta al Monte Hua. Sin embargo, dado que no había mucho que esperar de una secta al borde de la ruina, envió la carta bastante tarde. A juzgar por la hora, la carta debe haberles llegado hace solo 1 o 2 días. Sin embargo, ¿ya enviaron a alguien aquí? Quizás. ¿Sabían algo sobre los síntomas de Wang Moon-jak y decidieron enviar a una persona en lugar de una carta? Wang Hongji, que vio un rayo de esperanza, estaba a punto de levantarse de su asiento cuando escuchó una voz fría. Monte Hua. Los ojos de Kim Ok-seun se abrieron de par en par. Su expresión se endureció por la palabra Monte Hua y luego soltó una voz áspera. Son simplemente un desastre arruinado, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se atreven a venir aquí? Wang Hongji se mordió el labio. Sabía que Kim Ok-seun estaba hablando con su secta en mente, pero Wang Hongji tenía la impresión de que este hombre estaba hablando como si la secta del Borde del Sur ya tuviera el control de los comerciantes EUNA. Joven maestro. No hay necesidad de conocer gente así. ¿Qué sabe el Monte Hua que les permitiría curar esto? El rostro de Wang Hongji se endureció. Aún así, viajaron hasta aquí después de recibir mi llamada de ayuda. ¿Crees que los despediría sin siquiera saludarlos adecuadamente? Tienes que escucharme. Mayor. Wang Hongji lo interrumpió. Este es el gremio de comerciantes EUNA. No olvides que esta no es la secta del Borde del Sur. Ejem. Kim Ok-seun trató de ocultar su malestar, pero Wang Hongji lo ignoró y se levantó. Rápidamente abrió la puerta y salió. Nunca sabemos. Nadie en el mundo podría siquiera nombrar la enfermedad, incluso las sectas famosas habían renunciado a ayudarlos. Entonces, tal vez, solo tal vez, la respuesta vendría de un lugar inesperado. Wang Hongji salió y miró a su alrededor. ¿Dónde están los invitados del Monte Hua? El subordinado de Wang Hongji se inclinó profundamente mientras respondía. En la entrada. ¿Estás diciendo que dejaste a los visitantes que viajaron desde lejos en la puerta? ¿Qué clase de falta de respeto es esa? No importa cuán horrible sea su situación interna, tal rudeza es inaceptable. Wang Hongji gritó con un bramido feroz. El subordinado no pidió perdón y simplemente miró hacia la puerta. Iba a pedirle que viniera, pero no podía entender esa situación en absoluto. Muévete. Yo mismo iré allí. Joven maestro. Pero. El rostro de Wang Hongji se endureció mientras se movía. No le gustaba la actitud incómoda de su subordinado. ¿Desde cuándo el gremio de comerciantes EUNA divide a sus invitados según el estado? Si su padre estuviera consciente, habría regañado a todos los involucrados. Quienes hacen negocios deben tratar a todos por igual. La teoría del anciano Wang era que aquellos que dividían a los clientes por sus nombres y estatus no estaban calificados para hacer negocios. La gente podría decir que el poder del Monte Hua se había debilitado, pero fue de mala educación pedirles que esperaran en la puerta cuando vinieron a ayudar. Cielos. Ahora necesito aclarar las cosas. Wang Hongji se movió resueltamente hacia la entrada. Pronto, un niño pequeño,
apoyado con su peso en una pierna, apareció en la entrada. Bueno, es el Monte Hua. La túnica de color blanco puro y el patrón de flor de ciruelo en el pecho. Este niño sin duda era un discípulo del Monte Hua. Wang Hongji miró a Chang Miang y habló. Hemos sido groseros. El joven levantó levemente la cabeza. No, bueno, lo eras. Soy Wang Hongji del gremio de comerciantes Euna. Fue mi negligencia por no educar adecuadamente a mis subordinados, así que por favor háganme responsable. Está bien. No vine aquí con la esperanza de que me trataran bien. ¿No era esta respuesta un poco demasiado antigua? Wang Hongji continuó, manteniendo su expresión. Gracias por entender. Pero, ¿qué pasa con los demás en tu grupo? Vine solo. Ah, ya veo. ¿El grupo, perdón? Wang Hongji negó con la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Dije que vine solo. El joven se encogió de hombros, sonrió con picardía y habló. Tengo una manera de curar al anciano Wang, así que por favor guíeme. Ah, y me gustaría ver la enorme recompensa que mencionó. ¿Eso está bien? Los ojos de Wang Hongji temblaron. ¿Quién diablos era este pequeño bastardo? Este fue el primer encuentro entre Wang Hongji del gremio de comerciantes Euna y Chang Miang.